Digamos, la empresa deberíamos entenderla en tres partes esenciales. Primero está la propiedad, que es el dueño del negocio. Luego está la administración, que es quien toma decisiones. Y luego está la ejecución, que, valga la redundancia, es quien las ejecuta. ¿Cómo garantizar el éxito del negocio? Es que aprendan el negocio. Entonces eso no se puede dar, digamos, si yo fallezco hoy y mi hijo mañana ya lo sabe hacer. Si nunca lo capacité, ¿cómo? Si la persona se encargó él solito de hacer todo, el todólogo, el problema es de que cuando se muere el todólogo se acabó todo. Entonces, ¿cómo logramos eso? Haciendo que el cliente conozca a mi equipo completo y que sepa que no importa si falta uno, el equipo sigue ganando. Bueno, arrancamos nuestro video podcast con una pregunta muy importante. ¿Qué hacer cuando el propietario de un negocio fallece? Sí, es una pregunta importante, una pregunta también muy cruda, pero también para la empresa, porque la vida sigue, la empresa sigue y hay que darle la continuidad del éxito, también hacer bien los procesos para que la empresa siga produciendo de manera correcta. Y por eso hoy, aquí en nuestro video podcast, vamos a aprender de cómo poder gestionar toda esta situación de una forma positiva, María René. La verdad que, perdón por iniciar así, pero así es la vida. Es importantísimo poder hablar de esos temas que nos pueden poner incómodos, pero hay que saberlos abordar. Es por ello que tenemos con nosotros a nuestro amigo financiero, que ustedes ya lo conocen. Hoy vuelve nuevamente, porque él es abogado y notario. Qué mejor para asesorarnos también, no solamente en temas financieros, sino que también jurídicos. Pero también es catedrático universitario dentro de mucho más. Estamos hablando de Leo Mendizábal. Así que, Leo, bienvenido. Qué gustazo tenerte con nosotros en este video podcast, amigo financiero de Ban Rural. Leo, el fallecimiento de una persona siempre es un tema complejo, es difícil de abordar, es algo que en vida a veces no queremos tocar, pero hay que hacerlo. ¿Qué tan común es que se pueda morir el dueño de un negocio y no estaba planificado que esto sucediera, no se prepararon? ¿Qué puede conllevar todo esto? Pues hola, bueno, primero, abordando cómo debe ser. Un negocio al final del día es una herramienta que produce riqueza. Claro. Y así lo debemos entender. El Código de Comercio, por su parte, dice que todo negocio es mercantil y necesariamente involucra que haya lucro de por medio. Nadie tiene un negocio para no lucrar. Así de simple. Entonces la pregunta sería, esa persona, si pensó o no pensó en heredar su negocio, ¿a quién? ¿Y de qué forma? Porque hay que tomar en cuenta que esto se debe hacer por decisión y no por defunción. Cuando lo hacemos por defunción, obviamente ya no se trata de la voluntad de la persona, sino se trata de seguir las reglas que básicamente dicen la ley, y en el mejor de los casos hay un testamento. Pero cuando decimos que es por decisión, vamos a ver de que hay una serie de pasos ordenados que permiten que haya un mayor rango de éxito para el negocio y que continúe. Y cuando yo decía que es una herramienta para producir ganancia, la pregunta que habría que hacerse es, ¿el propietario de ese negocio quiere que su familia siga percibiendo ganancias o simplemente que sea la dueña del negocio? Porque no necesariamente siendo la dueña del negocio va a ser que siga dando ganancias. Y esa es una parte medular, porque basado en eso debemos tomar una serie de pasos ordenados a seguir. Por ejemplo, el dueño de un avión, ¿será que es el que lo maneja? ¿Será que es el tripulante? Yo creo que no. Para eso tendrá posiblemente a un piloto aviador que lo maneje, a una tripulación buena para poder hacer unas buenas ventas. Y tal vez raramente él va a viajar en el avión, cuando el viaje obviamente va a ser gratis, pero digamos, el éxito de ese avión va a ser de que lo manejen las mejores personas y que entonces los frutos que dé el avión sean ganancias, no necesariamente siendo él el piloto. Pero también vamos a ver de que es lógico y es prudente pensar en que hay que seguir todos los pasos. Por ejemplo, en mi oficina legal, desde ser el procurador, el asistente, el abogado junior y el abogado senior, porque eso va a permitir que pueda conocer todas las posiciones y pueda tomar decisiones basado en eso. Wow. ¿Qué tema más fuerte? Porque sí, hay 1000 datos, hay 1000 situaciones que puedan pasar, como decía María René, es algo que de repente pues tal vez no tenías arregladas las cosas, ¡pum!, y pasa. O tal vez sí, pues dijiste, bueno, vamos a prevenir y haces tal vez pues una serie de pasos para que tu negocio, tu empresa pues siga funcionando. Pero ¿cuáles serían esos? ¿Cómo la empresa se puede preparar a esa eventualidad que pues realmente es inevitable? Pero me pongo a pensar también que a veces la persona que está dirigiendo la empresa tiene como ese don, ese carisma para que funcione, y a la hora que ya no está, aunque hayan procesos. Imagínate, hay una estadística que establece que el 70% de los negocios familiares, para seguir un tema de sucesión, fracasan. No llegan a la segunda o tercera generación, porque probablemente el fundador, digamos el padre,
era carismático Eso que o te conocía decía, el negocio, sí. a los proveedores, pero nunca hizo la transición a sus hijos. Entonces, cuando ellos vienen, que es como el ejemplo del piloto, no saben pilotear. Y tampoco sirve un avión, no sirve el ala de un avión, la cola de un avión, sirve el avión completo. Si no, no puede volar. Bajo esa lógica, existen varias formas de sucesiones. Digamos, la empresa deberíamos entenderla en 3 partes esenciales. Primero está la propiedad, que es el dueño del negocio. Luego está la administración, que es quien toma decisiones. Y luego está la ejecución, que, valga la redundancia, es quien las ejecuta. Un proceso ordenado del padre hacia el hijo debería ser: ejecuta primero. No tomes decisiones, aprende a ejecutar, aprende a producir, a crear la riqueza. Luego, cuando ya él más o menos mide que la persona sabe ejecutar, puedes pasar a la administración, en donde vas a tomar decisiones dependiendo de tu expertise, dependiendo qué has aprendido, cuáles son tus habilidades, ya conociste a los clientes, a los proveedores, etc. Y luego de eso podría pasar a la propiedad. Es decir, si fuera una sociedad anónima, por ejemplo, el propietario de las acciones. Porque entonces ahí se vuelve el dueño del avión. Ya no tiene que pilotear, ya no tiene que ser el que atiende, simplemente va a ser el que cobra. Pero primero tuvo que aprender a pilotearlo, luego tuvo que aprender a administrarlo y tomar decisiones financieras que valen la pena para generar más riqueza, y luego pues ya solo está en ese orden cobrando sus utilidades. Pero para que eso suceda hay que seguir obviamente los protocolos de sucesión. En este caso asumamos que es familiar, para que vayan entendiendo, y valga la redundancia lo que dije al principio, puede ser que nunca llegue a la administración porque tal vez no está interesado, Exacto. tal vez no le gusta. Pero la idea del negocio, para que siga, es entonces contratemos al mejor. Y tú te encargas simplemente de cobrar tus utilidades, porque lo que yo quiero es que tengas riqueza y que el negocio siga. De una manera u otra, cuesta tanto poner un negocio, hacer que funcione, un emprendimiento. Gracias a Dios hay ayudas como Banrural y demás que siempre pues están ahí dispuestos a ayudar a todas las personas. Y da mucha lástima que después de tanto esfuerzo verdaderamente no se siga esta ruta y se pierdan grandes negocios. ¿Cuál sería el plan? Porque sabemos que hay muchos amigos financieros que ya tienen su negocio puesto y quieren mejorar y demás. ¿Y cuál sería el plan para empezar desde ya, Leo, a prepararse para este momento? Ya sea hablar con los hijos, pues si a los hijos no les gusta, ¿cómo pueden seguir ganando sin que ellos tal vez estén allí, como tú lo acabas de decir? ¿Cuáles serían esas herramientas o ese plan de sucesión que tiene que hacer desde ya en vida y bien pensado el dueño? Como dije al principio, como es mejor heredar por decisión y no por defunción, vale la pena tener súper claro que tenemos que tener un gobierno corporativo. Ya van 2 veces con esa frase, Maravilla. Es que es Ya está yo le Sí, veo sí, a Pedro su cara de aflicción. Sí, sí, es un tema, es complicado. Digamos, ya hemos hablado en otras ocasiones, por ejemplo, la importancia del testamento, que con propiedades como tal, pues no pasa mayor cosa, porque simplemente se hereda una casa, un vehículo, cuestiones así. Pero con un negocio es distinto, porque digamos el negocio como tal, si no lo cuidas, se muere. Y si se muere, entonces perdió completamente el sentido de tener un negocio que, como tú dices, pudo haber costado muchísimo esfuerzo tenerlo. El gobierno corporativo lo que implicaría es los 3 pasos anteriores que mencioné, que digamos el padre se encargue primero de ser el protagonista del negocio, porque ese es el problema principal. Cuando solo lo conocen a él y él fallece, probablemente los proveedores ya no creen en el negocio, Exacto. los clientes ya no creen en el negocio, y entonces empieza a venir a pique. Entonces, cuando él sale del protagonismo y hace un gobierno corporativo, implicaría lo siguiente: tener gerentes dependiendo las materias o las ramas dependiendo del negocio. Luego tener el consejo de administración, que en Guatemala se permite que haya un administrador único, pero aquí se recomienda que sea un consejo. Y eso es hacer participar a todos los miembros que podrían proseguir con el negocio. Es decir, puede ser la esposa y los hijos si fuera el caso, puede ser tíos, puede ser sobrinos, dependiendo del negocio. Y finalmente, ya cuando crea que está listo, hacer la sucesión en propiedad. Pero lo que vale la pena aquí también es considerar de que la comunicación con todos los miembros es básica, y va a ser súper importante y útil que el propietario traslade cuál es su voluntad. ¿Y eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, van a tener utilidades de alguna manera, o va a haber reinversión, o va a haber un crecimiento hacia otro lugar, se los exprese, porque luego es donde empieza un problema de egos, probablemente entre el mismo nivel, entiéndase hijos, entiéndase tíos o sobrinos. Que es muy común. Exactamente, y cuando no hay un gobierno corporativo y no tenemos, digamos, un manual de cómo se puede acceder a ciertas posiciones, vamos a ver de que todos quieren acceder a ser el gerente general, por ejemplo, pero no todos tienen las capacidades para ser el gerente general. Entonces,
esa comunicación y ese gobierno corporativo implícitamente lleva consigo descripción de puestos, para que podamos elegir quién llena ese puesto, quién tiene el grado académico si fuera necesario, y a veces viene la pregunta, ¿y el hijo será que tendrá que ser el gerente general? Pues depende. O sea, en el caso de la descripción del puesto, si reúne los requisitos, sí, pero si él no reúne los requisitos, pues él no es el apropiado para ser el piloto del avión. Entonces, ¿qué se necesita en ese momento? Ver quién reúne los requisitos, y salvo que el hijo reúna los requisitos y empatara con un externo, pues se podría dar la prioridad a él. De lo contrario, siempre que haya alguien mejor, se le debe dar a él para que la riqueza se siga produciendo. Claro. De lo contrario, sería tomar decisiones absurdas, y como en Guatemala pasa muchas veces. A veces dicen, yo quiero que los hijos estén dentro del negocio sí o sí, y el hijo no quiere, al hijo no le gusta el negocio, y entonces toma malas decisiones. Y a veces, por ayudar también a los familiares, cuando los despiden de otros puestos de trabajo, aquí en la empresa caben. Entonces nos empezamos a llenar de malos elementos que no necesariamente por ser familiares tenemos que traerlos a flote. O sea, podemos ayudarlos con la propiedad, decirles, ¿sabes qué? No participes en la toma de decisiones y solo cobra tus utilidades de conformidad con el manual que te hemos creado. Pero no vas a tomar decisiones porque ya vimos que no sos apto para. Y esa es la parte fría que tenemos que tener. Todo es difícil, Leo, qué difícil, porque se toca mucho lo emocional. Pero es lo que decíamos al principio, como es un negocio y es lucrativo, no existe un espacio para las emociones. Y aunque, pues obviamente estamos hablando, por ejemplo, de un negocio familiar y la familia es lo más importante, podemos tomar también en cuenta que el negocio, para que la familia sea lo más importante, lo que necesita es recursos. Pero el negocio con malos recursos no va a funcionar. Y entonces ya no estamos dándole algo útil, sino estamos dando un avión que no arranca. Sí, o sea, por tomar decisiones personales y no empresariales. Correcto. Pero digamos, bueno, ahí estamos hablando, no sé, me imagino como la cúpula, ¿verdad? Entre la familia, entre, digamos, los cabezones, por decir, ¿verdad? Pero ¿vos crees que será bueno, tal vez, este plan de sucesión, comentárselo al resto de la empresa, digamos, ya a todos los colaboradores? O sea, como decir, bueno, si pasa esto, no pasa nada, su entrada de dinero familiar, pues no va a sufrir. O sea, ¿será bueno comentárselo a todos o que quede solo en la cúpula? Pero si tú lo ves, se va a dar naturalmente que todos se enteren, porque cuando el hijo empieza desde abajo, pues obviamente empieza a aprender y va a tener una carrera escalonada hacia ser propietario, pues todos los demás se van a ir dando cuenta. O sea, deberían de conocerlo todos los de abajo también. Y por eso es que es importante, decía, que pase por todas las esferas que están en la empresa, porque entonces desde el trabajador más básico hasta el gerente general, digamos, va a saber quién es el hijo y va a saber la toma de decisiones que va a ir adquiriendo. Se va a ir midiendo, y obviamente si tenemos el gobierno corporativo con el soft law, que es básicamente las reglas internas donde hay una visión, cuando se preguntan, ¿y la empresa en 100 años será que va a durar? ¿Hacia dónde queremos que llegue? ¿Se va a expandir? ¿Qué va a pasar con ella? El hijo la tiene que conocer. Si fuera el hijo, pues me refiero, ¿verdad? Y si el hijo no la conoce porque no está interesado, que es válido, pues entonces obviamente entra alguien que sí sepa. Exacto. Y entonces los demás van a ir dando un reconocimiento natural como el padre lo hizo cuando formó el negocio. Ah, mira, o sea, sí. Wow, Sí. de verdad, esto es... Uf. ¿Cómo pueden entonces los dueños, ya los que hicieron todo, Leo, que instalaron el negocio, que emprendieron, para poder identificar y preparar a un sucesor de la empresa? O sea, ¿cómo? Porque a veces, como tú bien lo decías, puede ser que a los hijos no les guste. Y tú solo quieres garantizarles que ellos reciban su dinero mensual y demás. Entonces tienes que agarrar a una persona externa. ¿Cómo identifica el dueño del negocio a esta persona? Creando el perfil. Entonces, si tenemos que tener un gerente general, ¿qué calidades, cualidades o recursos debe tener él para ser el gerente general? Bueno, ok, debe ser un financiero, pero mi hijo es abogado. Eso no puede ser el gerente general entonces, porque va a tomar decisiones financieras equivocadas. Pero necesito de que también sepa de leyes, porque queremos expandirnos a otro país, que haya vivido en ese país. Bueno, aquí nunca salió de Guatemala, entonces ¿cómo puede ir a gerenciar en otro país? Entonces, haciendo una descripción del puesto que estamos optando a heredar, digamos, asumamos que es la gerencia de un negocio, necesitamos crear ese perfil para ver quién lo llena. Y como les decía anteriormente, tengo un cliente que es una empresa familiar, que las reglas de ellos es el mejor capacitado es el encargado para llegar a ese puesto. Pero ¿y si mi familiar quiere llegar? Bueno, si él cumple todos esos requisitos y le gana al mejor capacitado, entonces sí, pero solo por ser mi hijo, no. Y también hay reglas dentro de soft law que valen la pena mencionar, que por ejemplo podemos poner prohibiciones, como si vamos a optar solo a miembros de la familia, no se aceptan miembros añadidos, como por ejemplo los esposos o esposas.
Por ejemplo. Eso así tiene que ser. Sí. Yo sí le apuesto a eso porque no, es gente externa. Y si un día te divorcias y eso de verdad que puede traer problemas serios para ti. Sí, ¿no? Ya está. Por adiós, supuesto. Adiós a la empresa. No, adiós al imagínate que esfuerzo. han habido casos en los que se quedan otras personas con las empresas que ni Exacto. siquiera son los fundadores por este tipo de errores. Podría ser. ¡Wow, Leo! No, hombre, buenísimo. Pues sigamos con los errores, pero bueno, ya vimos este error, ¿verdad? También la toma de errores por toma de decisiones personales. Claro. Luego tal vez pues por no enviar a estudiar al familiar para que esté en ese puesto. ¿Qué más errores pueden haber? Los que mencionamos, las decisiones emocionales. Emocionales, Porque, ajá. porque, por ejemplo, tenemos que entender que si mi hijo va a recibir un dinero para que estudie en el extranjero, para reunir los requisitos que estoy buscando para esa gerencia, ¿cómo lo voy a poner? Es un simple regalo, es parte de su salario. Es una inversión. Es un préstamo que debe pagar. Porque, digamos, sí, así debería es ser. correcto y válido decir, ok, mi hijo va a estudiar en algún país extranjero para que opte a este puesto y la empresa lo va a pagar con la condición de que cuando regrese al puesto lo devuelva a la empresa. Porque, digamos, no lo estamos viendo como que es el padre el que está pagando, lo estamos viendo que es el negocio. Y otra vez, como es lucrativo, no hay ningún negocio que regale nada. Entonces, quitando el grado mental familiar, es que vamos a lograr tomar decisiones acertadas financieras. De lo contrario, se está beneficiando y, digamos, está corriendo con más ventaja que cualquier otro. Y entonces la decisión ya como tal no es pura, sino está viciada, porque entonces pareciera que el dueño quiere que sí o sí sea su hijo el gerente. Entonces desincentiva a todos los externos a que sigan creciendo en la empresa. Entonces el organigrama va a servirnos en este caso con la descripción del puesto para saber si yo, digamos, no soy el familiar del dueño, si puedo crecer dentro de la empresa y hacerla que mejore, o si de plano no. Entonces ya tomo decisiones distintas. Sí, es difícil, la verdad, porque sí, hombre, sí, no, yo me vi en una situación más o menos parecida, fíjate, no teníamos un plan, pero bueno. Tomaste acción. Sí, tuve que tomar acción, pero sí era de los hijos que no le gustaba. Era de los hijos que no le gustaba, pero bueno, pero ahí estamos. Y hoy por fin la Y hoy empresa. por hoy, al final me tuvo que gustar, ya íbamos. Ay, es importante. Pero es totalmente cierto, desde abajo, porque sí, habían proveedores que no me conocían, pero siempre, como yo estuve a la par, siempre pues tuve esa ventaja de que me conocían y sí sentí mucho más fácil el camino. Tal vez nunca fui así como, ay, sí, wow, como el papá, pero pues ahí lo logré. Si hubiese habido mío financiero, la cosa hubiera sido diferente. Más fácil. Otro hubiera sido el problema. Pero la verdad es que sabes que en tu caso no fue un conflicto grande porque eres hijo único. Exactamente. Pero la verdad es que tener un plan bien estructurado de sucesión evita muchos conflictos familiares, empresariales y demás. ¿Cómo puede de verdad, Leo, un buen plan ayudar a las personas? Porque no todos tienen pues lo que le pasó a Pedro, ¿verdad? Pedro es hijo único, entonces es más fácil porque él tomaba decisiones, hablaba con su mamá y podían decidir. Pero si fueran 3 hijos, 4 hijos, ni todos imaginar ir eso. por allá y no sé, muchas personas más. ¿Cómo puede ayudarnos un buen plan de sucesión a evitar conflictos? Porque un ejemplo, digamos, está Pedro papá. Ajá. Ya voy a poner ejemplo para seguir con tu línea de 3 hijos. Pedro, Mario y Luisa. Digamos. Armando. Bueno, entonces Pedro papá quiere que Pedro hijo sea el sucesor, sí o sí. Y lo capacita, lo entrena, le presenta a todos, pero Pedro no le gusta. Entonces, ¿qué va a hacer? Viene el segundo hijo y dice, a mí sí me gusta. Bueno, pasemos con vos a ver qué tal. Pero entonces empieza a haber un antagonismo entre los 2 hijos. Porque, digamos, ¿quién va a ser el dueño? Porque definamos de entrada que como la propiedad es un tema aparte y la tiene Pedro papá, solo estamos en un nivel básico de ejecución. Y desde ahí debería ser el Tiene que ser Luisa el la mujer, entrenamiento. Leo. Obviamente ella va a poder. Pues sí, podría ser. No, estoy molestando. Pero digamos que ella también no está interesada porque ve el conflicto que hay entre hijos, o entre hermanos en este caso, pero cuando ve que de plano es dinero que les va a quedar a todos y decide opinar, pero ni siquiera estuvo capacitación como los otros 2 hijos, toman peores decisiones. Entonces, ¿qué es lo correcto hacer para que suceda esto? Es hacerlo en vida. Y obviamente hacerlo en vida implica capacitación por parte del propietario de la empresa para que desde que conozca el proceso de producción, los proveedores, los clientes, y pueda ir viendo cómo se van, digamos, manejando las relaciones entre proveedores, entre empresa, entre clientes, quién es bueno para administrar, quién despilfarra el dinero. Y los que no van a participar, pues de plano no pasa nada, porque ese último grado, que es la propiedad, esa la podemos dejar regulada en el testamento. Y en el testamento, entonces, sí ya puedo decidir yo, ¿saben qué? Les voy a dejar un 33, 33 y 34% a mis hijos, que es lo último. Pero, digamos, para que eso suceda, yo ya vi dónde
quién tiene fortalezas para administrar el negocio, porque a veces los padres creen que haciéndolo en partes iguales es lo más justo, y ese grado de justicia en un negocio mercantil no necesariamente es así, porque es el más apto, el que tiene las skills para poder hacer lo que tiene que hacer. En mi caso, que es de abogados, y mi familia completa es de abogados, no todos tenemos las mismas características, entonces para ciertos tipos de casos soy bueno yo, y para otros tipos de casos es mejor mi hermano. Exacto. Entonces, dependiendo cómo vaya el bufete, mi padre en todo caso tendría que tomar una decisión de quién es mejor administrarlo, o inclusive mi hermana, que es la única que no es abogada, podría ser la mejor administradora, porque nosotros somos buenos ejecutantes. Entonces, bajo esa línea lógica, hay que ver eso para poder hacer un plan de sucesión dependiendo cualidades y la propiedad, que eso sí es lo último. Eso sí lo podemos dejar en un testamento. Ah, mira, podría ser esa una de las formas de garantizar que el negocio no se vaya a tumbar, no se vaya a tambalear a la hora de esta sucesión. Pero, ¿qué más? ¿Con qué más lo garantizamos? O sea, sí, y ya quitando tal vez, bueno, esos pensamientos familiares y solo para mí, o sea, para que de verdad la empresa pues llegue a 100 años. Pues tenemos que tener una visión, como decía al principio, ¿cómo la vemos dentro de 100 años? ¿Compartimos esa visión con todos los demás? ¿Los demás están de acuerdo con esa visión o no? Porque entonces la línea que estamos siguiendo es de crecimiento, solo quiero sacar lo que necesito. Entonces, el resumen creo yo, de cómo garantizar el éxito del negocio es que aprendan el negocio. Entonces, eso no se puede dar, digamos, si yo fallezco hoy y mi hijo mañana ya lo sabe hacer. Si nunca lo capacité, ¿cómo? Si no estudió para lo que el negocio hace, ¿cómo? Entonces, obviamente, la capacitación, la visión y obviamente quitar de la mente la parte familiar. Entendiendo que un negocio es un negocio y que se hizo para lucrar y no para complacer egos de nadie. De una manera u otra todo es planificación y cada persona tiene su estilo de hacer las cosas y por eso obviamente el propietario va a conocer a las personas que de una u otra manera saben llegar allí. ¿Cómo se puede planificar una transición hacia el nuevo liderazgo de una manera efectiva? En el organigrama que mencionábamos, como hay niveles y hay grados, tenemos que ir haciendo que cada uno pase por cada nivel. No nos podemos saltar de niveles, como en la universidad. Del primer semestre no podemos pasar al quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Y esas son las reglas dependiendo el perfil que tengamos de cada puesto que debe ir accediendo. Un gerente general no puede ser gerente general si antes no fue gerente de producción, digamos. Exacto. Y digamos, tiene que ir acorde a lo que está estudiando o para lo que se está capacitando para poder ser ese gerente. Si no, de lo contrario, queda fuera de la línea, aunque sea el hijo, digamos, primogénito, y él probablemente va a acceder a la propiedad, pero nunca va a acceder a la ejecución o a la administración porque decidió él no ser parte. Claro. Y entonces el dueño del negocio puede decir, ok, no hay ningún problema, contrato al mejor para eso, para que mi hijo siga viviendo de ello. Wow, bueno, mira, y cuando llegaste nos saludamos y esto y me dijiste, mira, este tema, Pedro, es súper extenso, hay tantas cosas. Entonces, bueno, pues para aprovechar el momento, pues no sé qué vivencias has tenido tú con este tema, porque imagino que habrá pasado un poquito de todo. Así que a todos los compañeros que siempre están al tanto del Nido Financiero, ilústranos, por favor. No sé, ya puede ser individuales, familiares, qué sé yo. Mira, tengo dos casos, por ejemplo, que mencionar. El primero es de que una persona con poca planificación tenía un negocio como empresa individual. Quiere decir que no hay una sociedad como tal, entonces él es todo. Está bajo su NIT, bajo su nombre, bajo su propiedad, pero el negocio creció. Y entonces cuando llegó a la oficina le decía, debemos hacer una sociedad. No, siempre ha funcionado de esta manera. Larga historia corta, fallece. Y entonces me dicen los hijos, bueno, vamos a ir nosotros con el negocio. ¿Qué debemos hacer? Bueno, hagamos una sociedad porque ustedes ya son todo. 4. Entonces me dice, pero fíjese, Lick, que la empresa de mi papá es la que tiene el récord, por ejemplo, en Guatecompras, porque era una constructora. Ajá. Y entonces con nuestra nueva empresa no nos dan nada porque somos nuevos. Claro. Una mala planificación. ¿Qué sucedió ahí? Como falleció esa empresa como tal. Entonces, para heredarla, tenemos que hacer un trámite sucesorio completamente y llegar al final para que alguno de ellos sea adjudicado con esa empresa, para que posteriormente la aporte a la sociedad. Eso fue una mala planificación, porque involucra un montón de pasos adicionales y el año, digamos, que tarda ese trámite, salen de la jugada. Eso involucra una pérdida económica para ellos, porque entonces, aunque se llamen igual y aunque el hijo mayor se llame igual,
no es él. Sí, no están en la cancha. Ahora, una buena empresa, que tengo, digamos, unos compañeros desde el colegio, tomaba la decisión. Vamos a hacer que la empresa siga creciendo con reglas claras. Ya es tercera generación y dentro de la tercera generación es donde están las reglas, como les mencionaba. No puede ser gerente el familiar. Tiene que ser gerente el mejor capacitado, salvo que haya empate, ese llega a ser el gerente general. No pueden haber externos o agregados. Y la línea lógica va a ser de que vamos a tener una discusión, por lo menos mensual, discutir qué hizo cada quien y si hay que sancionar a alguien, sancionamos. Bueno, muchísimas gracias, Leo, y pasamos ahora a otro segmento que es verdadero o falso. Muchos quieren saber y aquí también se siguen esclareciendo dudas. ¿Verdadero o falso, Leo? Nadie podrá tener el compromiso y la mística del fundador de la empresa. ¿Falso? Eso va a depender del fundador de la empresa, si la transmitió o no a sus sucesores. Ahí está, muy bien. Muy bien. La mística, me gustó ese. Bueno, aquí hay otro. Si fallece el dueño, hay que tratar que todo siga exactamente igual, pero que los clientes no se vayan. Verdadero, pero de eso depende el plan de sucesión organizado y ordenado para que consecuentemente lo que importa sea el negocio y no el propietario. ¡Wow! Muy bien. ¿Verdadero o falso? Si no hay sucesor, lo mejor es vender el negocio y sacarle plata mientras se pueda. Falso, digamos, porque ahí el heredero debería ser el encargado de ver cómo hace que el negocio funcione. Ahora, si a él no le gusta, pues lo más prudente es vender el negocio, tratar de sacar la mayor rentabilidad posible y beneficiarse de eso, pero creo que no es la mejor decisión. Sí, porque tarde o temprano igual se va a ir la empresa por mala gestión. Sí, total. Bueno, pues ahora tenemos preguntas de todos los compañeros que siempre están muy pendientes de Amigo Financiero, nos saludan de diferentes lugares y siempre envían las preguntas que son así, eso es importante, así como el dicen. Claro. Bueno, ahí va. Héctor nos escribe desde Jalapa, así que un saludo muy especial a todos los compañeros de Jalapa y dice, ¿cómo se puede evitar que los clientes y proveedores se vayan a la competencia pensando que el negocio ya no será el mismo? Creando, digamos, afianzamiento de los clientes con el negocio, y eso solo se va a lograr con un gobierno corporativo que lo vuelva fuerte, no dependiendo de una persona, sino dependiendo del grupo de personas que conforman el negocio. Sí, hombre, es que yo sí soy de esa opinión, ¿sabes? Que sí, esta persona que le dio toda la energía, le dio toda la emoción y cuando se va... Pero siento que son para empresas tal vez tal vez no tan grandes, o también sucede en las empresas muy, muy grandes. Digamos, para que una empresa sea muy grande, probablemente ya pasó varias generaciones. Ajá, Quiere entonces decir que hizo el proceso adecuado. Ahora, una pymes, digamos, que podría estar en este caso, es cuando el ejemplo que les ponía, si la persona se encargó él solito de ser todo, el todólogo, el problema es de que cuando se muere el todólogo se acabó todo. Entonces, ¿cómo logramos eso? Haciendo que el cliente conozca a mi equipo completo y que sepa que no importa si falta uno, el equipo sigue ganando. Hay que modificar nuestros hábitos, Sí, ir aprendiendo ordenados. a modificar nuestra personalidad, porque el todólogo lo que pasa es que no quiere soltar y eso es muy normal, cuesta delegar, pero hay que empezarlo a hacer más si ya usted está pensando en una empresa grande. Verónica de TechPoint pregunta lo siguiente, ¿qué es mejor? ¿Que alguien de la familia asuma el liderazgo o traer a alguien de afuera para que llegue una nueva visión fresca del negocio y así se eviten conflictos entre los sucesores? La teoría dice que es mejor que sea alguien externo y no familiar, porque ese externo lo que quiere es ganar dinero y hacer que la empresa crezca, versus el familiar va a tener ciertos vicios, y a eso me refiero con preferencias hacia la madre, hermanos, primos, etc. Y sus decisiones no podrían ser las más económicamente y financieramente acertadas, porque tiene emociones en sus decisiones versus el tercero o el externo, lo que quiere es plata, y entonces para un negocio eso es lo que necesitamos. Y ahora nos vamos hasta Rabinali. Nos escribe Mauricio y pregunta, ¿qué recomienda hacer para fomentar la cohesión y el compromiso entre los empleados durante y después del cambio de propiedad? Digamos, debió haberse hecho antes. Y eso quiere decir de que con una visión acertada y con los sucesores en camino, ellos debieron haber pasado por todos los niveles para conocerlos. Y de esa forma poder ir afinando detalles que pudieron ir pasando desde el más bajo hasta el gerente más alto. Sí, comunicación.
Correcto. Leo, muchísimas gracias, qué importante es. Un tema que de pronto puede parecer muy incómodo y demás, pero creo que toda persona que está emprendiendo, que tiene un negocio, tiene que pensar en todo dentro de la misma ruta que les damos cada vez que usted ve un video podcast de Amigo Financiero de Banrural. También es importante saber cómo podemos dejar un legado y que nuestro negocio sea un legado para quienes querramos. Hay que trazar también la ruta de sucesión. Claro, exactamente. Yo creo que lo que respetamos mucho acá es ser ordenado. También pues evitar, ¿verdad? Que nuestras finanzas sean emocionales para solo tomar, digamos, respuestas y decisiones familiares para que funcione, para que también pues al difunto, ¿sí? Le hagamos el honor de todo el esfuerzo que hizo. Así que, bueno, Leo, pues muchas gracias. Tenía razón, creo que ese tema da para mucho más. Pero Gracias, por eso hay que Leo. esperar otro audio podcast. Sí, estén pendientes. Recuerda que usted siempre encuentra en todas las redes de Banrural los video podcasts para que usted sea un excelente amigo financiero.